En esta lección veremos en qué consiste el patrón intérprete. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues ahora vamos a ver otro patrón que es el patrón intérprete. El patrón intérprete, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues nos va a servir para interpretar una instrucción escrita en un lenguaje o en una notación con un fin específico. Es decir, que nosotros vamos a tener algo, una cadena, por decirlo así, y esa cadena va a tener una instrucción que está en un lenguaje en particular. Entonces el patrón va a tomar esa instrucción y va a llevar a cabo su interpretación para hacer algo útil con ella. Bueno, desde luego la notación debe de ser precisa para que esto funcione. Un ejemplo clásico de esto es un intérprete de XML. Entonces, bueno, nosotros podemos llevar a cabo interpretaciones de lenguajes a través de este patrón. Desde luego, bueno, hay que hacerlo correctamente y tenemos que tener el lenguaje con una notación muy bien definida. Desde luego, nosotros podemos crear una gramática propia o tenemos que incorporar la gramática en particular de lo que deseemos incorporar, ya dependiendo de la necesidad de lo que vayamos a resolver. Entonces tenemos que indicar cuáles son los términos y también tenemos que conocer y colocar las reglas de interpretación. Algo muy importante acerca de este patrón es que tenemos que evitar las ambigüedades de tal manera que la interpretación se pueda llevar a cabo correctamente. Entonces, nosotros vamos a tener una serie de reglas gramaticales y conforme vayamos recorriendo esa cadena vamos a ir extrayendo fragmentos de la cadena y aprovechando las reglas gramaticales para poder llevar a cabo la interpretación de forma correcta. El patrón como tal no va a especificar la estructura de objeto. Al igual que en el patrón anterior, nosotros vamos a tener una estructura de objeto. Esta estructura de objeto va a contener aquello que necesitamos interpretar. Puede ser algo tan sencillo como simplemente tener una cadena o podemos tener algo mucho más complejo. Podemos tener también un árbol o algo por el estilo. Entonces, como tal, el patrón no especifica la estructura de objeto. Bueno, este proceso es lo que se conoce como parsing y entonces nos va a servir para comparar la entrada contra la gramática y con esto creamos lo que usualmente se conoce como un parse tree. Las partes importantes para este patrón en primer lugar son el cliente, que es la clase que construye una estructura que representa la gramática como tal. Vamos a tener el contexto, que es la clase que contiene la información a usarse por el intérprete. Entonces, adentro del contexto, nosotros vamos a tener aquello que deseamos interpretar. Luego vamos a tener la expresión abstracta. Esta clase, bueno, va a ser una clase abstracta, va a proveer una interfaz para las clases de la estructura y la operación del intérprete. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esta clase abstracta. Luego vamos a tener otra clase que es la clase no terminal, que es una clase que implementa el intérprete y que puede contener otros términos, algo muy similar a una estructura de árbol. Y terminal, que es una clase que implementa el intérprete como tal. Este es el diagrama de clases, entonces, bueno, tenemos al cliente, está el contexto, tenemos la expresión abstracta. Vamos a tener a partir de expresión abstracta dos clases, la clase terminal y la clase no terminal, pero la clase no terminal, bueno, pues puede contener a otros elementos de expresión abstracta y de esta manera es como nosotros estamos construyendo el árbol. Realmente aquí en la parte teórica esto parece mucho más complejo y más revuelto de lo que es en realidad. Ya en la próxima lección, cuando veamos la implementación, van a ver que realmente no es tan complicado de llevar a cabo. Ahora, ¿qué usos puede tener? Bueno, pues obviamente cuando hay que interpretar una gramática sencilla, no es un patrón para implementar gramáticas complejas, sino gramáticas sencillas como por ejemplo XML, HTML, cosas por el estilo, que son realmente sencillas y fáciles de llevar a cabo. También otro uso es cuando la eficiencia no es crítica.
Realmente la interpretación no es muy eficiente, hay otras metodologías para llevar a cabo intérpretes que funcionan mucho mejor. Y también, bueno, se puede utilizar cuando ya tenemos herramientas de parseo previamente disponibles. Muy bien, pues con esto acabamos la parte teórica de este patrón y en la próxima lección ya vamos a llevar a cabo la implementación. Espero que esto les haya resultado útil. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.